Simón, el hijo de Juan. Con Israel ocurre exactamente lo mismo. Estoy presentando una ilustración, me gusta ilustrar el equivalente que vemos en el Nuevo Testamento, para así decirlo. Podemos continuar. Pero conserva ese pasaje de Jeremías 37. Vuelvo a este lugar para que todos puedan visualizar las definiciones. El propósito bíblico, todo tiene un propósito en la vida, y más si se trata de Dios. Considerando que Dios es sumamente organizado, ¿sí o no? ¿Quién es más organizado que Dios? No. Dios trabaja con planes, o Dios trabaja así a lo loco, en buen dominicano, con planes. Entonces hay un propósito bíblico, con suficiente también base bíblica, en Isaías, en Juan, en Romanos y otros pasajes paralelos. Es completar el juicio sobre la nación judía, por endurecer precisamente su corazón y no creer, para no entrar en tantos detalles, en el Mesías prometido. Por Israel rechazar al Mesías, entonces va a recibir su tribulación. Vamos a ver si podemos continuar. Siguiente plantilla, por favor. Entonces, ¿con qué propósito Dios envía 7 años de tribulación? Recuerden que los 7 años es la tribulación completa. Gran tribulación, el último periodo. 3 años y medio al final. Esto es para terminar la prevaricación, como dice el texto de Daniel 9:24, poner fin a la transgresión del rechazo del Mesías, que mencionamos en la plantilla anterior. Esto provoca un avivamiento en Israel. Poner fin a los pecados, expiar la iniquidad. Hay detalles ahí que por factor tiempo no estaremos dándolo. Para sellar la visión y la profecía, según este pasaje. Para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Hay que tener mucho cuidado. Más adelante voy a explicar que hay distintas escuelas que interpretan de manera diferente. El pentecostal, el evangélico, normalmente el corte protestante en su mayoría, no en su totalidad, cree en una postura, me adelanto un poquito, que está aquí en la plantilla, para compartirla con ustedes, en lo que se conoce como el pretribulacionismo y el premilenialismo. ¿Qué es esto? Pretribulacionismo significa que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, no de la gran tribulación. ¿Qué dijimos que era la gran tribulación? Pero la iglesia se va al inicio de la tribulación, no a la mitad. Entonces, eso es lo que vamos a ver cuando analicemos y revisemos las distintas escuelas. Somos de corte pretribulacional. ¿Qué significa esto? Voy a repetirlo: que la iglesia es arrebatada antes de que comience la tribulación. La tribulación y la manifestación del anticristo. Entonces, no sé por qué la gente hoy en día está tan turbada. La vacuna es el anticristo. Dígame que no lo han escuchado. El 666, que también les voy a dejar una tarea. Deben revisar, porque históricamente hemos entendido por los textos que manejamos y es lo que nos han enseñado. Y no culpo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si es lo que manejaban, eso es lo que tienen que dar. Les voy a dejar una tarea. Me gusta dejar tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Usted va a investigar y va a revisar, porque ya hay manuscritos que dan a entender que hubo un problema de traducción en ese número del 666. Y no es la única vez que se da en la Biblia. Ya Salomón, y entonces Salomón era el anticristo. Salomón daba como renta anual 666 talentos de oro. Entonces, 666 no se da solamente en Apocalipsis, se repite varias veces en la Biblia. Y estoy mencionando que se da en la historia de Salomón. 666. Entonces, ¿qué dicen los investigadores de corte de la crítica textual? Esa área llamada, denominada crítica textual, que el número correcto es 616. Es decir, que estábamos mal y seguimos mal diciendo que es 666. Ellos entienden, de acuerdo a hallazgos de manuscritos y la arqueología bíblica, ha determinado que es el 616. Y ya hay manuscritos temprano del siglo II, siglo IV después de Cristo, que no confirman. Esa es la parte buena. Hay otra versión, eso no se queda ahí. Hay otra versión que dice que es el 665. O sea, hay un problema. Ahora hay 3 números en vez de 1. Ahora hay 3 números. Entonces, en su investigación, usted va a sacar su conclusión, como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo. Usted va a chequear a ver cuál es entonces el contundente
estar ahí en su texto. 616, 665 o el que tenemos y hemos manejado hasta ahora, el 666. Van a investigar también qué es gematría. Si usted no conoce qué es la gematría, que es la regla número 29, el rabinismo y el exégesis judío, usted no va a salir al camino. La gematría es una técnica rabínica judía para poder descifrar lo que encierran estos números en la Biblia. A lo que nosotros le llamamos, en los seminarios que hemos participado, institutos bíblicos de diferentes concilios, como este también, de mucho prestigio, que goza de bastante prestigio, es la numerología bíblica. Así le llamamos, numerología bíblica. Pues usted va a investigar la gematría aplicada a ese, entre comillas, 666, para no contradecirme, que le acabo de decir que se cree que es 616 por los hallazgos tan importantes hasta el día de hoy, los avances a la luz de ese campo de la erudición bíblica o las ciencias bíblicas. Ciencias bíblicas es el nombre correcto. Muy bien, eso es por ese lado. El anticristo se manifiesta, pero le mencioné que también somos de corte premilenial. ¿Qué es eso? Que Cristo desciende a la tierra con la iglesia, partiendo de Apocalipsis a partir del 19 hasta el 21, como base bíblica también poderosa. Cristo desciende con la iglesia y establece el reino milenial de manera literal. Entonces, por eso el concepto de premilenial, porque Cristo literalmente baja a la tierra con la iglesia está con Cristo durante estos 7 años, es lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Pues usted se hacía la pregunta, ¿dónde es que la iglesia entonces estará y se va a pasar esta época? En la Nueva Jerusalén. Y hay bastantes textos bíblicos que lo confirman, incluyendo un pasaje anónimo a los hebreos. No el pasaje, lo que es anónimo en la carta a los hebreos, porque todavía se está investigando quién le escribió. Cuántas conjeturas no se han dicho, pero tampoco es el tema del día de hoy. Vamos a continuar aquí. Ya tiene tarea, ¿verdad que sí? Aquí viene la pregunta clásica. ¿Cuál es la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Y yo agrego una pregunta. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Y cometemos el error y decimos, la pregunta dice de la manera siguiente, reza así: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Sí o no? Y hasta la canción de Marino, ¿verdad? Hay que hacer un pequeño cambio. Es la gran tribulación. Yo no canto, no quiero que nadie se vaya de la iglesia. Eso no es lo mío, ¿verdad? Ah, mi esposa sí, el Señor la usa poderosamente. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Bien. Algo interesante, no menos importante, es responder a estas dos preguntas y cuestionar. Vamos a comenzar por la última. Me gusta eso. ¿Pasará la iglesia por la tribulación? Mi respuesta inmediata, y tengo los argumentos, traje como 10 argumentos, casi nada, ¿verdad? 10 argumentos, para demostrar que la iglesia no pasa por la tribulación. No dije la gran tribulación. Pues cuando hablemos de las escuelas, entonces vamos a resaltar la diferencia de que esta escuela cree que en esta época es que la iglesia es levantada y se manifiesta entonces el anticristo, y así respectivamente. 3 escuelas. Adelanto de que son 3 posturas, 3 escuelas. En el caso de Apocalipsis, para interpretar Apocalipsis, se han creado aproximadamente, mal contada, entre 5 y 6 escuelas, y se las quiero mencionar también el día de hoy. ¿Y qué corte tienen? Si qué corte tienen, ¿por qué interpretación se inclinan esas escuelas? ¿Por qué digo esto? Cuando usted quiere leer y conocer acerca del anticristo, hay muchos pasajes, inclusive en la primera carta de Juan. Creo que el que más menciona el término anticristo es Juan, por cierto. Pueden leer. Difícilmente te va a conseguir anticristo de manera literal en Apocalipsis y en Daniel. Pero ya me estoy respondiendo. Los 2 pasajes clásicos para usted aprender y conocer del anticristo es Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 9 y capítulo 11. No es que no haya otros pasajes, ¿eh? Hay un texto en Daniel 7 y aparece otro pasaje implícito en el capítulo 8, en las famosas visiones de los animales o las bestias terribles. ¿Le suena? ¿A quién le suena? La gente que lee Biblia aquí. Bueno, hay un remanente, me han dicho. Hay esperanza.
hay esperanza. Eso es por ese lado. Pasajes clave, pero repito, no son los únicos, porque yo tengo contenido en Mateo 24, ¿sí o no? Y no lo había mencionado. Le dije que el apóstol Juan tiene lo suyo, porque había problemas en su época, muchos problemas desde el punto de vista teológico y de interpretación por las corrientes existentes en la época. Bien, como la plantilla no me están ayudando, vamos entonces a responder las preguntas. Si me ayuda la plantilla, les presento los argumentos para llevar un orden. No es que no lo tengan en la memoria. Eso es lo bueno de aprenderse las cosas. Que depende de esto. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Para no decirlo por el micrófono. Yo soy dominicano, yo también tengo mi frase también. No. Bien, esto es en vivo, ¿verdad? Sencillo. Pero arrebatamiento y segunda venida no es lo mismo, porque el arrebatamiento pertenece a lo que será la segunda venida de Cristo. Y es lo que pasamos por alto muchas veces. Y ya estoy respondiendo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero tienen que ver, se relacionan. Hay un problema. Esto va a chocar y va a derribar unos cuantos altares. Sí, lamentablemente, pero tengo que decirlo. Yo vine aquí a enseñar. Yo vine a compartir mis conocimientos. Usted lo que tiene que anotar, investigar qué tan ciertos son. Decía José Ortega y Gasset, tremendo literato español, que el buen maestro también siembra la duda del estudiante y le deja saber, para que investiguen si estaba bien o estaba mal el maestro, especialmente eso que enseñó de manera particular. Pues ustedes no se queden con las informaciones que yo dé aquí. Toma nota. ¿Y qué usted va a hacer? Vamos a ver. Ahora yo lo que le digo es que yo no invento datos. Sí. Estoy más que convencido y persuadido de lo que estoy haciendo. Porque son años de investigación. Años de investigación. Sí. Siempre le digo a mis estudiantes, yo no vengo a inventar datos. Por eso los reto siempre, los desafío en el mejor de los sentidos para que investiguen e indaguen qué tan cierto o no es la información que estamos compartiendo. Sencillo como eso. Entonces, segunda venida de Cristo. Bien, William MacDonald, para citar un personaje que no acostumbro a hacerlo, pero lo voy a hacer el día de hoy. William MacDonald, me llama mucho la atención un esquema que él presenta acerca del orden de lo que pudo o puede ser, mejor dicho, corrijo, la segunda venida de Cristo. Pero antes, el altar que prometí que va a derribar, ¿verdad? Para que no se me olvide, soy un ser humano. Normalmente cuando predicamos, una manera sencilla de predicar, y cuando distribuimos tratados, ¿qué decimos? Cristo te ama, es uno, y el otro ¿cuál es? Cristo viene. Sí, gracias. ¿Y cuál es la otra? Cristo. Bíblicamente hablando, es incorrecto para la iglesia decir Cristo viene. ¿Qué le parece? Y a veces preguntamos del púlpito, ¿cuántos están esperando su venida? Y ahí es que levantamos la mano todos, no se queda nadie. No diga el remanente que levantó la mano anteriormente. Todos levantamos la mano. Ahora yo les voy a explicarlo, eso es que me quedé con eso y ya. Ahora yo lo voy a explicar, si eres mi ayudante número 1. Ahora yo lo voy a explicar, porque hay que explicarlo. Dije que segunda venida de Cristo y arrebatamiento no era lo mismo, pero pertenecía, tenía que ver, guardaba una relación. Ahora, ¿qué ocurre primero? Arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia. Pero Cristo no viene, no es una venida. La segunda venida le sigue al arrebatamiento. Entonces, ¿por qué decimos Cristo viene? ¿Y cuántos se van en su venida? ¿Saben lo que le estamos diciendo a la iglesia? Que se van a quedar en la tribulación. Porque la segunda venida de Cristo en Mateo 24, es para Israel. ¿Usted es Israel literal? ¿Cómo usted se llama entonces? ¿A qué usted pertenece? A la iglesia, un grupo de gentiles, que somos iglesia. Porque iglesia también está compuesta por judíos, los judíos conversos, los judíos prosélitos también son iglesias. Me gustó la salvedad, gentiles, iglesia. Esa combinación. Son muy buenas salvedad del lugar. La segunda venida de Cristo es para Israel, no para la iglesia. Dejemos de hablarle a la iglesia de segunda venida. Háblenle de arrebatamiento. Ahora estamos hablando el mismo idioma. Entonces, ¿cómo se llama eso? Usted nunca griego por ahí. Voy a adelantarla, a ver si aparece. Y lo puedo compartir con ustedes. Tengo los griegos que serán muy importantes para entender la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento y las profecías descritas en el Nuevo Testamento. Si yo no conozco el idioma original en que se escribió, no salgo camino. Porque el traductor pudo haber puesto lo que quiso.
Y eso permítame decirle con todo respeto y altura, como se merece el texto sagrado, que lo considero sagrado, pero como que ellos no lo respetaron. Y alteraron algunos pasajes por diferentes razones. Por diferentes razones, no me tradujeron correctamente. Qué bueno que nos hemos preparado, hemos estudiado idiomas originales, tenemos material, tenemos fuentes y comparamos, revisamos para ver qué tan correcta o no es la traducción. Qué bueno. Yo digo que qué bueno. Esa es una pregunta, ¿pueden conmigo? Esa es la pregunta acerca de la segunda venida de Cristo. Bien, ahí lo puede dejar. Entonces, aquí está el griego que se utiliza, el que normalmente se menciona, que también lo voy a corregir, el que ha estudiado, porque hay gente que es autodidacta, no tiene que ir a ciertos niveles teológicos. Compran material, estudian en su casa y pueden manejar uno que otro griego. Van a ver que el griego que ustedes escuchaban para arrebatamiento no es el correcto. Y lo van a revisar. Lo van a comparar con lo que yo voy a decir el día de hoy. Rapto. Vamos a comenzar por ahí. Siempre hablando de rapto de la iglesia. ¿Cuántos se van en el rapto? ¿Sí o no? ¿Hay un problema ahí? Primer problema. No está en la Biblia. ¿Quién quiere ganarse 500 pesos? Cualquiera, ¿verdad? No cae mal. Busque rapto en su Biblia, ahora mismo, para que se lo gane. Pero ¿por qué estamos hablando de rapto? ¿De qué bendito rapto estamos hablando? Si no está en la Biblia. Señores, en el reto, no cae mal 500 pesos. Revisen su concordancia, rapto, para que se lo gane. Entonces, ¿por qué usted le está hablando a la iglesia de rapto? No es bíblico. Dígame, hermano, ¿usted lo encontró? No lo he encontrado, pero cuando se habla de rapto, se habla de como dominicanos que somos, como dijo Kevin, se habla de la arrebatamiento. Déjeme explicarle para que vean que estamos mal. Como dominicanos que somos también, yo se lo voy a explicar. Raptar es robar, ministro. Y Cristo no se va a raptar lo que le pertenece. La iglesia le pertenece a Cristo. Él no tiene que raptar la iglesia. ¿Por qué va a raptar lo que le pertenece? Raptar es robarse. ¿Y qué hubo? Un rapto. Se lo robaron. Cristo no se va a robar, así es el diablo. Sí. El diablo se puede robar iglesia. Que no lo creo. Dígame, dígame. Sí, pero como ladrón en la noche no tiene que ver con arrebatamiento de la iglesia. El como ladrón en la noche, segunda venida. Seguimos confundiendo, ¿eh? Como ladrón en la noche es que le va a dar el susto a Israel. Y va a venir cuando menos ellos lo esperan. Busque el versículo para que usted vea dónde está. El contexto profético de ese versículo es para la iglesia, para Israel. No para la iglesia, seguimos confundiendo. El cómo es un símil. ¿Cómo? No es que viene de noche. Bueno, esto está esperando de noche. Oye, los usos horarios, ¿para qué sirven? En China, ¿qué hora es ahora mismo? En Grecia tiene 7 horas más. 7 horas. Por cierto, una universidad me dijo que va a empezar a dar clases en Europa. Es para ilustrar. Y me dijo, usted a la 1 de la tarde estará en su casa dando clases y ellos allá en Europa son las 8 de la noche. Oigan, yo a la 1 en mi casa dando una materia en Europa, pero allá son las 8 de la noche. Si la hora que le van a poner a ellos es 8 p.m. Europa, pero el maestro va a estar a la 1 con la comida en la mesa, dando la clase, como ladrón en la noche. Señores, el problema es que no sabemos que Mateo 24 tiene una doble referencia y le da algo a la iglesia, es cierto, pero hasta el versículo 14. A partir del versículo 15 es exclusivamente para Israel. Anote eso. En Dani puedo citar fuente. ¿Qué expositor están usando aquí? ¿Senda de vida? Gloria a Dios. Senda de vida, no estamos usando hoy aquí. Tenemos nuestro propio expositor. Qué bueno, qué bendición. Camilo de Santiago. Bueno, Quiero que repites otra vez. ¿qué cosa? Repite lo que usted dijo. Mateo 24 hasta el verso. Mateo 24 hasta el 14 hay una doble referencia y le da algo a la iglesia. A partir del 15 es exclusivamente para Israel. ¿Qué enseñamos en los seminarios? Ahí viene la contradicción. Mateo se le escribe a un público judío, ¿sí o no? La gente que ha estudiado en el instituto. ¿A qué público le escribe Mateo? A los judíos. ¿Y usted es judío? ¿Y por qué usted me aplica Mateo 24 a mí? Y el que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24, 13. Ese versículo lo tenemos rayado en el púlpito. Y es una cita para la segunda venida de Cristo. Manifestación de Anticristo, tribulación, Israel. Y usted se lo atribuye a la iglesia. Ahora, si usted dice de la manera siguiente, no hay ningún tipo de problema. De la misma manera que describe el texto de Mateo 24 para Israel, algo parecido va a pasar con la iglesia, con nosotros.
El cristiano tiene que perseverar. Yo creo en la perseverancia de los santos. Es más, una doctrina. Se llama perseverancia. Googleenlo. Perseverancia de los santos. ¿En qué consiste eso? Eso parte de Juan Calvino en la Reforma. Ya Juan Calvino hablaba de la perseverancia de los santos. Sí, una doctrina que tiene más de 500 años. 504 para ser santo. Casi nada. Si es a partir de la Reforma. Entonces, necesitamos una revisión como la tesis de Lutero 9:11, la iglesia del día de hoy, una revisión, pero gente, en materia especialmente escatológica. Con razón, se dan cuenta por qué muchos no quieren hablar de este tema, ni se atreven. Tanta escuela, tantas interpretaciones, malas interpretaciones, tantos errores. Yo lo comprendo. De verdad que he aprendido a comprenderlo. ¿Por qué tantos errores y tantas equivocaciones? Pero sigo aquí. Hay una historia que contar. El asunto del rapto es más católico que lo que usted piensa. Católico. Criticamos al católico y seguimos imitando a los benditos y santos católicos. El Señor los bendiga. Rapto es una mala traducción y pobre en la Vulgata Latina del siglo IV después de Cristo del Señor Jerónimo de Estridón, conocido por nosotros como Jerónimo y por los católicos San Jerónimo. Para la Iglesia Católica, Jerónimo, San Jerónimo para ellos es como Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera combinado. Eso es Jerónimo para ellos. Nosotros tenemos un día de la Biblia, un mes de la Biblia, en septiembre. Bueno, pues ellos tienen suyo. Ellos esperan el 30 de septiembre, que es el día del natalicio de San Jerónimo. Ese es el día de la Biblia para la Iglesia Católica. No lo celebran con nosotros. No lo celebran con nosotros. Porque este señor impactó, fue el más influyente todavía en Trento, un concilio que hicieron de 20 años, casi una reunión que duró 20 años, y nos quejamos cuando hacemos una reunión en la iglesia. Esa duró 20 años y nadie se quejó. Ahí nadie dijo, hermano. 1500, si mal no recuerdo, 45 al 1520. Mal contado. 45 al 65, correcto. El 45 al 65. En el 1546, para ser exacto, entonces se determina que la Vulgata Latina de Jerónimo va a ser la Biblia oficial y la que tiene que leerse en todas las misas. Tenía que leerse. Entonces, él cambió arrebatamiento, Jerónimo cambió arrebatamiento por rapto. Y usted no todavía hoy estamos hablando del rapto de la iglesia, pero búsquenlo en la versión suya. Como les dije anteriormente, no va a encontrar rapto. Suelta el bendito y santo rapto. El término correcto es arrebatamiento. Y en su defecto, reunión con los santos. El apóstol Pablo en diferentes cartas habla de la reunión de Cristo con su iglesia. Reunión. ¿Y cuál es el griego? Apantesis. ¿De luego? Apantesis. Que no se nota mucho por la situación aquella. Apantesis. Reunión. Analícenme ese griego. Usted y yo estamos hablando. Segundo. Cuando hablamos de venida, que ya le expliqué la diferencia, aquí se usan tres griegos en el Nuevo Testamento para venida. Apocalipsis, y no estoy hablando de Apocalipsis. Apocalipsis, que significa revelación. Sí, su revelación en la tierra. Segundo, se utiliza lo que se conoce como epifanía, manifestación. Si Cristo manifiesto, o es como decir, apareció. Apocalipsis 1:7, el famoso todo ojo le verá. Tenemos un coro clásico, ¿verdad?, en las iglesias. Y todo ojo le verá. No me hagan cantar, señor, porque yo no quiero que ustedes se vayan. Ay, no me lo sé. No me lo sé. El Señor me perdone esa mentira. Y tenga misericordia de mí. La hermana me quiere poner a cantar, ¿eh? Me está retando. Y le llamo a mi esposa. Ella resuelve. Aunque sea al final, ¿verdad? Venida. Tercero. Paruxia. No sé si le suena. Se escribe con doble S. Parouxia. Que significa también aparición. Es como decir aparecer. Apareció. Pero también sinónimo de las que yo mencioné hasta ahora. Tres griegos importantes para hablar de la venida de Cristo. Y muchas veces, la mayoría de ellas, paruxia está conectada al arrebatamiento. Ni siquiera la segunda venida. Oigan esto, qué importante. Paruxia es el que más se acerca y se conecta con el arrebatamiento de la iglesia o la reunión de Cristo con la misma. Vamos a ver si es venida, si es rapto o arrebatamiento. Dije que raptar es robar. Arrebatar es tomar de golpe. El griego que se utiliza no es como lo quieren vender. Al
porque han revisado eso. No es correcto. El griego que escribe el apóstol Pablo en Tesalonicenses para lo que es el arrebatamiento de la iglesia se conoce como arpagesomesa. Arpagesomesa, no arpazo. Se quedaron cortos. Y eso se llama terminología bíblica, cuando hablamos del griego que se utiliza. Y los cognados, usted quiere nota con G, cognados son las raíces de la palabra. La raíz puede ser arpazo, pero arpagesomesa es el que se utiliza para hablar de arrebatamiento de la iglesia, y apantesis para la reunión de Cristo con la misma. Dos griegos contundentes en el contexto de la carta del apóstol Pablo a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, por lo menos. ¿Le suena el pasaje, verdad que sí? También clásico y bastante conocido, si se quiere decir. Si no conocemos estos griegos, no saldremos al camino. Escuchen la ilustración si reunión, apantesis se conecta o no con lo que estamos diciendo. Si yo le digo, ministro, a usted, lo espero en mi casa, y usted llega, ¿qué fue eso? La venida suya. Sí, te llegó a la casa, ya vino, el ministro ya vino, ya llegó. Eso es venir. Pero si yo le digo, ministro, nos reunimos en la Plaza Luperón, en el 12. Ven que yo conozco por aquí, por si acaso. Nos reunimos en la Plaza Luperón en el 12. Y usted llega, yo también llegué. Ambos de diferentes destinos. Y nos reunimos allí. Y ya prácticamente lo dije. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿O qué vamos a hacer? Reunirnos. Ven que apantesis, hay reunión. Vamos a hablar de reunión. Sí, que Cristo nos va a encontrar en las nubes. Nos vamos a encontrar. Él viene donde quiera que esté, tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo, pongan el par de cielo. Pero Él viene, se mueve, se moviliza al segundo cielo, como le llamamos cielo atmosférico. La iglesia se mueve y nos reunimos con Él. Apantesis, reunión de Cristo con su iglesia. Bueno, por lo menos vieron un amén ahí. Si le digo, ¿cuántos creen que Cristo viene? Todos dicen amén. ¿Cuántos se van para el cielo? Amén, pero nadie se quiere morir. Todos van para el cielo. Carne y sangre no eran de los cielos. Ese versículo como que se nos olvida. Y el consuelo del cristiano es que Cristo, ya corregimos la expresión, que Cristo venga. Sin arrebatamiento. Y no me estoy contradiciendo. El arrebatamiento como plan A. Pero plan A que se ha extendido, ¿verdad? Hemos cogido lucha con el plan A. Pero hay un plan B, para usted ir directo al cielo, morirse. Yo siempre, desde que tengo un marido, le digo a mi esposa, consígueme la pastilla, Julia. Yo no me quiero ir con Cristo ahora, ¿eh? De verdad que el versículo que se me ha hecho más difícil de entender de la Biblia es como que Pablo dice que morir en Cristo es ganancia y es muchísimo mejor. Yo eso se lo digo a Pablo. Él sabrá por qué lo digo. Porque mi vida es muy buena. Estar vivo es muy bueno. No, yo respeto a Pablo, con su verdad. Pablo y su creencia, que morir es ganancia. Pues nadie quiere ganar. ¿Cuánto quieren ganar? Manolo, tu hermano. Si está preparado, tiene la 3 vacunas ya. Se va. Bendito. Seguimos ya, ministro. Ya se acabó las vacaciones. Tenemos pasaje bíblico para demostrar lo que estamos diciendo. Pero no lo vamos a leer por falta de tiempo. Tenemos aquí la carta a los Corintios 15. Bastante material. Apocalipsis 3:10, sí lo voy a compartir. Este sí, no todo por el factor tiempo, repito. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de qué. ¿Y cuál es la hora de la prueba? No, la tribulación. La tribulación. No me lo confundan. Que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan ¿dónde? Entonces, ¿por qué Cristo va a probar su iglesia? ¿Por qué tiene que probar su iglesia? Esa es la lucha y la pena que hemos cogido nosotros y seguimos cogiéndola para que también venga la tribulación de que para 7 años de prueba. Yo tengo 30 años en el Evangelio pasando la de Caín, como decimos los dominicanos, y entonces me van a dar 7 años más de prueba con el anticristo, como también decimos los dominicanos, chupándome el anticristo. Bueno, entonces, ¿qué Dios es este?
Se habla de la justicia de Dios como una de las propiedades. Antes se llamaban atributos. Hoy se habla de propiedades de Dios. Y eso de atributos no se utiliza en teología. Propiedades de Dios, una de ellas es la justicia, su teodicea. Entonces, yo podría inferir que Dios no es justo. ¿Por qué poner a la iglesia a pasar por esto? Hay más argumentos. Esto es un silogismo o juego de palabras. Tenemos la carta a los Tesalonicenses 1:10. Revísenlo porque también es bien poderoso este pasaje. Continuamos allá. Juan 14, que también hay un problemita aquí de gramática aplicada a la Biblia que yo quiero resaltar. No lo voy a leer, pero lo voy a resaltar porque enseñamos mal. Decimos, es bíblico. Y Jesús lo mencionó en Juan 14. En la casa de mi padre. Bien. Pues lo que decimos es que el Señor fue a preparar morada. Dígame que no. ¿A qué fue Cristo? Sin embargo, no es eso lo que dice el versículo. Tenemos que revisar si así no fuera. Pues hay una contradicción ahí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Para qué construir más si muchas moradas hay? Muchas hay. Y lo que dice el ministro hizo la salvedad, que bueno, lo felicito. Si así no fuera así, si no hubiera casa para ustedes, si no hubiera dónde meterlos a ustedes en buen dominicano, entonces yo voy y se las preparo. No es que está en el cielo preparando casa. Ah, porque Cristo lo ha dejado de la carpintería. Él sigue de carpintería. Como que le gustó el bendito oficio. Diga, reverendo. Es la mascarilla, se está cuidando de Omicron y par de letras griegas más que vienen por ahí. Esa morada está preparada desde la fundación del mundo, está preparada eso. Casi nada. Eso está preparado para los creyentes, para aquellas personas. Pablo, déjelo ahí porque habló en lengua. Tranquilo, varón. Os enciende. Seguimos allá, ministro del Eterno. Bien, denle para allá, que ya mencionamos. Esa es la porción más. Argumentos. Ahora sí. Bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice qué? ¿Quién? La Biblia. ¿Y en qué creemos nosotros? ¿En el Corán? ¿En qué? Bueno, hay un remanente que cree en la Biblia aquí. Parece que hay otros que son del Corán, del Islam y musulmán. Y Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Por lo menos. Número 1, argumento de justicia. Quiero que alguien se ponga de pie y lea en alta voz estos dos pasajes. No pido más. Proverbio 11:8. Argumento de la justicia. ¿Qué dice Proverbio 11:8? ¿Quién se pone de pie? En voz alta y lo lee. Los evangélicos que trajeron Biblia, ¿dónde están? Amén. Hay que preguntar a los evangélicos que trajeron celulares. No, yo creo en eso, porque la tecnología es la tecnología. ¿Está bien? ¿Cierto? Amén. Por favor. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Repita, no se me dice que lo repitan. El justo es El librado justo es librado. ¿De qué? de la tribulación. Un momento. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, el griego que se utiliza es